Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén viendo y escuchando este video de Regenerades, una entrevista muy especial, una nueva entrevista especial, porque tenemos el gusto de conversar con la doctora Elizabeth Schelling. Y bueno, es unas horas antes de que arribe a nuestro país también, porque bueno, la doctora Schelling va a estar participando del simposio Perspectivas Feministas sobre el Terrorismo de Estado. Hace 50 años del golpe, que se están realizando muchas actividades en nuestro país, y la Universidad de la República, a través de su centro interdisciplinario Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas, está realizando este simposio que se va a realizar el 18 y el 19 de mayo. Pero además de la participación de Elizabeth en este simposio y su conferencia Dictadura y después Olas, Mareas y Tsunamis Feministas, también se le va a entregar el máximo título que otorga la universidad y esta distinción también a quienes han aportado a la ciencia y a la cultura de nuestro país, el título doctora honoris causa. Eso va a ser el 18 a las 19 horas en el Paraninfo de nuestra universidad. Así que por eso tengo el enorme gusto de conversar con Elizabeth Schelling. Muy buenos días, muchas gracias de verdad por estos minutos. Buenos días y bueno, gracias a vos por el interés en esta conversación. Sin duda, como feminista, he leído mucho de tus trabajos y para mí es muy lindo poder tener estos espacios de intercambio con colegas y con personas que uno admira también, así que gracias. Sé que no te gustan estas cosas, pero bueno, es lindo también poderlo compartir y decir. Para, bueno, empezar a conocer un poquito más a Elizabeth, quienes no la conocen, y más que nada las investigaciones. Vamos a centrarnos en algunas de las cosas, porque, bueno, tus investigaciones han sentado un precedente y son referencia claramente en un campo vasto de temas de las ciencias sociales, que van desde los estudios del mundo del trabajo, las migraciones, la familia, la ciudadanía, los movimientos sociales y, por supuesto, los derechos humanos y la memoria. Y sobre esto último, me gustaría centrarnos en esta entrevista, porque si no podríamos estar conversando toda la mañana. Entonces, poder también conocer un poco sobre este campo de estudio, y particularmente en un momento muy particular para nuestro país, donde se cumplen los 50 años del golpe de Estado, y a la vez, este sábado 20 de mayo, es una nueva marcha del silencio, donde recordamos y seguimos gritando nunca más, donde recordamos la memoria y a nuestros detenidos desaparecidos. Por eso, bueno, consultarte cómo surge este interés por el campo de estudios de la memoria y que nos puedas definir también un poco a este campo de estudio. Y bueno, llamarlo campo de estudios es algo muy reciente, Sí. es algo en construcción, pero que también tiene antecedentes. Y yo digo en una clave muy personal que yo no elegí estudiar la memoria, choqué con las memorias. ¿Esto qué quiere decir? En mi trayectoria de trabajo y de activismo, yo siempre estuve muy vinculada con temas de desigualdades sociales, como paraguas amplio, dentro de las cuestiones de desigualdades sociales, mirando también qué hace la gente con todo eso. O sea, y especialmente durante una parte de mi historia, trabajando sobre movimientos sociales. Movimientos sociales que en un momento eran los movimientos obreros, el sindicalismo, que después, especialmente en el momento de cuando comenzaron a fines de las dictaduras del Cono Sur y los inicios de las transiciones, ya no era solo el movimiento obrero, o en todo caso más antiguamente y en algunos países el movimiento campesino, sino que había otros movimientos juveniles, las distintas olas de feminismos, movimientos territoriales, populares, y obviamente el movimiento de derechos humanos frente a las dictaduras. Entonces, trabajando cerca de
y siguiendo al movimiento de derechos humanos en Argentina, pero siempre con una mirada muy latinoamericana, muy conosureña, latinoamericana, global, como quieras, el movimiento de derechos humanos en Argentina, hacia el finales de la dictadura, comienzos de la transición, o sea, en Argentina estamos conmemorando este año 40 años de transición, de democracia, o sea, 50 años del golpe en Chile y en Uruguay, y 40 de la transición acá, o sea, cifras redondas que en esta parte del mundo es 50, 40, 50, digamos. No son las medidas de una modelo, pero son los años que llevamos transitando estas, estas historias. Y el movimiento de derechos humanos mismo, en algún momento, tomó consignas. Y una primera consigna era recordar para no repetir. Sí. La consigna, que vos la mencionaste recién, decís nunca más. Una y la otra son consignas hacia el futuro. Son consignas que dicen, para que no ocurra esto en el futuro, que no vuelva a ocurrir, tenemos que recordar. Y ese tenemos que recordar es una, digamos, una consigna de memorias, que uno se pregunta, ¿y por qué y para qué? Y plantea hoy en día muchas preguntas. En aquel momento la asumíamos, hace 40 años, la asumíamos como una verdad absoluta. Aunque, debo decir, que ese recordar para no repetir en un lugar tan cargado de cultura psicoanalítica como Argentina o como Buenos Aires, traía ciertos problemas. Claro. Porque la compulsión a la repetición es una indicación en términos psicodinámicos personales, individuales, de que algo no está resuelto. Y si uno repite y repite y repite, es porque no lo ha elaborado. Entonces, por un lado, decir recordar para no repetir, pero por otro lado, estamos repitiendo. Entonces, ahí hay unas tensiones que a mí en aquel momento me intrigaron, y además de acompañar al movimiento, me puse a estudiar. ¿Qué quería decir esto de memorias, de nunca más, de dónde sale? Y obviamente la referencia en la literatura y en la historia más reciente tenía que ver con la Shoah, con los crímenes del nazismo, con el genocidio europeo. Después uno puede ir más atrás, el armenio, Sí. más atrás y atrás y atrás en la historia, pero la investigación estaba más centrada en ver qué pasa con las memorias de acontecimientos, de catástrofes sociales. Y de ahí me puse a estudiar y a trabajar sobre esto. O sea, por eso yo digo que no es que yo de alguna manera racional, académica, me acerqué al tema memoria, sino que el tema memoria me lo dio el movimiento. Claro. Me lo puso delante, me lo puso en un plato delante de mi nariz. Tú te has referido, has hablado muchísimo sobre estos temas y hay una frase que me quedó muy importante, que es: las memorias son un campo de luchas y disputas por el sentido que se le da al pasado, algo de lo que hablábamos hace minutos, ¿no? Porque es importante también, y en estas fechas particulares, y próximo también a este 20 de mayo, una fecha muy importante para nosotros y nosotras, ¿por qué es importante tener memoria? ¿No? Que las sociedades tengan memoria. Yo no digo que es importante o no es importante. Yo digo, la gente lo hace. Bien. La gente tiene memoria, yo quiero saber, quiero acompañar, quiero indagar, me provoca curiosidad intelectual y compromiso cívico-político, decir qué es lo que están haciendo, quiénes, y en todo caso tratar de entender por qué y para qué. Ese para qué puede ser esta idea, este eslogan, de que si uno recuerda lo que pasó, es un antídoto contra que vuelva a pasar, cosa que científicamente puede ser totalmente equivocado.
no hay ninguna constatación de que recordar impide repetir, pero la gente lo cree. Entonces, es parte de un sistema cultural y que a mí me interesa. Pero vos hiciste referencia a otra cosa que es muy importante, eso sí también es una constatación, y es que nunca hay una única memoria, un único recuerdo, un único relato o un único sentido. Yo siempre trato de hablar en plural. Claro. Y esas memorias no es simplemente memorias como ahora hablamos de la diversidad, donde todo cabe. No, están en lucha unas con otras. Y yo no creo, no celebro las diversidades en sí mismas, sino que por detrás de esas diversidades, y diversidades de memorias en este caso, pero otras diversidades sociales, hay desigualdades y hay luchas por el poder. Entonces me interesan esas luchas por el poder que se encarnan en los sentidos del pasado. Y son luchas por el poder hoy hacia el futuro. O sea, memorias no es pasado, no son pasado, son presente con un horizonte de futuro. Y ese es el sentido en el que a mí me interesa, y con el que trabajé y sigo trabajando en estos temas. En una época, o sea, vos me preguntaste al comienzo sobre la construcción del campo de estudios. Al comienzo no había campo. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, había investigaciones sueltas y qué sé yo. Hoy en día está establecido como campo académico. ¿Cómo se sabe que establecido? ¿Por qué? Porque hay posgrados, porque hay revistas académicas, porque hay congresos. Esto hace 30, 40 años no existía para nada. O sea, la consolidación de un campo de estudios académicos se hace con las institucionalidades, las instituciones reconocidas, legitimadas, universidades que dan cursos, que hacen posgrados, que aceptan tesis sobre el tema, que organizan congresos internacionales, etcétera, etcétera. Pero hoy hay un campo, hace 30 años no había tal campo. Claro. Ahora, una vez que hay el campo, ese campo tiene varias aristas, y a mí me preocupa mucho una. Me preocupa una que yo la llamaría no académica, pero que se cuela en el mundo académico y en el mundo del análisis crítico. Y es seguir con la creencia de que más memoria es mejor. Porque si yo digo más memoria ¿es mejor para qué? Y además, ¿cuál memoria? Entonces, ¿qué memoria es buena? ¿Hay memorias buenas y memorias malas? Y mucha gente trabaja con la creencia de que más memoria es mejor, pero ¿cuál memoria? La que a mí me gusta, no la otra. Entonces celebran cada vez que alguien hace un pequeño altar, celebran cada vez que se pone un pequeño o gran monumento, celebran, y sin hacer estas preguntas de un análisis crítico. Entonces, en ese punto es donde yo me descoloco y digo, y entonces a mucha gente no le gusta lo que yo hago y me critican mucho, porque hago un análisis crítico. De eso se trata. Que esa es la, o sea, no, a mí me importa la marcha del silencio del 20 de mayo, estuve en varias, voy a estar este año también, un año especial, es un año de conmemoración de 50 años, del golpe, todo lo que quiera, y me importa porque es un espacio de comunidad. Es un espacio donde una parte, no toda la sociedad uruguaya, una parte significativa, importante de la sociedad montevideana, no sé cómo pasa en otros lugares de Uruguay, se aglutina, genera sentimientos de comunidad política
a partir de un hecho del pasado y le dan un sentido de futuro que es el sentido que el grupo le da, que la comunidad le da. No está necesariamente inscripto en el acontecimiento que se conmemora. Bien, clarísimo. Quería también consultarte sobre las mujeres, ¿no? ¿Y qué papel han jugado las mujeres dentro del movimiento de derechos humanos, que también estamos conversando sobre esto, para reivindicar la memoria colectiva e histórica en el sur? ¿Cómo lo visualizas? Y bueno, ahí de nuevo, estas incomodidades que genera cuando una se mete en ciertos temas que son como sagrados. Mm. En los acontecimientos históricos, las mujeres tuvieron un papel importante, madres de Plaza de Mayo, abuelas, el movimiento en Uruguay, las mujeres por la vida en Chile. O sea, las mujeres tuvieron un protagonismo importante en todo lo que tenía que ver los reclamos por las violaciones durante las dictaduras. En general, no necesariamente siempre, pero en general, ese protagonismo estuvo anclado, pero más estuvo leído en clave maternal y familistica. O sea, son las mujeres que perdieron un hijo y no hay nada como el dolor de una madre. O sea, reivindicando y reforzando roles tradicionales de género. Por eso yo hablo del maternalismo y el familismo, no como ideologías culturales subyacentes a esta visibilidad y a esta, digamos, glorificación del lugar de las mujeres, porque pocas veces se habla de mujeres que reivindicaron el tema de los derechos humanos y lucharon en función de ideologías políticas. Yo creo que ahí hubo como una cosa muy clara donde lo personal, se mostró lo personal es político, y se lo mostró y llevó mucho tiempo transformar eso personal es político en clave familiar en una clave más cívica y social, más ciudadana. No sé si está claro esto, es medio complicado, pero tengo una anécdota. Un día yo tomé un taxi en Buenos Aires y le digo al taxista, había una marcha, ¿no? Y me dice, y le digo, mire, lléveme para el lado de Plaza de Mayo, lo más cerca que se pueda llegar, porque no sé cuánta gente va a haber en la marcha, porque voy para ahí. Entonces el taxista me dice, si yo tuviera a alguien, también iba. ¿Qué quiere decir si yo tuviera a alguien? Si tuviera alguna víctima en su familia. Entonces yo Claro. digo, no es familiar, le digo, es ciudadano, somos ciudadanos de este país, ciudadanas de este país. Pero el familismo está tan metido, tan identificado, que parece que solo tiene legitimidad o tiene mayor legitimidad si una tiene dolor personal y especialmente si es el dolor personal por parentesco. Entonces, Claro. ahí es donde yo me pongo en una actitud más crítica y pregunto, ¿por qué no hay una legitimidad ciudadana? Entonces, entonces, por ahí va una cosa que uno podría decir es como crítico de la participación de las mujeres. No, no es que sea crítico en un sentido negativo, sino que es tratar de analizar qué es lo que estaba pasando. Pero eso es el pasado. Estamos ahora, 50 años, 40 años, en otro momento con esos otros momentos del movimiento feminista, otro momento de los movimientos de derechos humanos, otro momento de los movimientos sociales.
Entonces, ahora podemos hacer otras preguntas, que es en parte lo que voy a tratar de llevar a la conferencia o a la conversación, porque espero que no sea una conferencia formal, del viernes. O sea, y ahora, ¿qué pasó con todo esto? Con todo esto que empezó de una cierta manera, que hubo una manera de juntarse de la, no sé cuál era, la tercera, la segunda, la cuarta, ya no miro las olas del feminismo, No, pero tampoco, es como que, alguna que mejor la como, gente la llama tercera, cuarta, segunda, no me importa. Alguna ola del feminismo con el movimiento de derechos humanos. ¿Se juntaron, no se juntaron? ¿Cómo se juntaron? ¿Dónde se juntaron? bien. ¿Dónde no? ¿Dónde coincidieron? ¿Dónde no? En aquel momento. ¿Y qué está pasando ahora? ¿O qué pasó en estos 50 años? Y esa es un poco la historia de la relación, de las relaciones de género en el movimiento de derechos humanos y de las memorias en el movimiento feminista. Perfecto, no vamos a adelantar entonces de la No, conferencia. como Pero, todavía no lo tengo todo terminado, sino que estoy ahí juntando datos. pero sí, en este marco actualmente, ¿no? Hablamos de esta construcción y cómo fue el papel de las mujeres. ¿Cómo es? ¿Cómo se presentan? Primero las diferencias de género también en esta construcción y a la vez cuál es hoy el papel de los movimientos en este proceso de construcción de la memoria colectiva, para seguir construyendo la Bueno, memoria yo colectiva. hablo de memoria colectiva. Empiezo. Bueno, memoria colectiva supone que hay una. Las memorias, es verdad, las memorias. Entonces, yo hablo en todo caso de memorias sociales, que pueden ser contrapuestas. ¿Ven? Porque si una mira qué es lo que pasa en Uruguay, no soy experta, simplemente observadora, hay una construcción social que va en la conmemoración del 20 de mayo, de la Marcha del Silencio, con distintos sentidos internos, no para todos los grupos significa lo mismo. Totalmente. Y aún así, no para todos los grupos que van a marchar el sábado van a tener las consignas vinculadas. Mucha gente que va a ir ahí, muchos, especialmente chicas y chicos jóvenes, ni deben saber lo que pasó el 20 de mayo. Nadie les debe haber dicho qué es lo que pasó. Pero es una marcha colectiva de afirmación de ciudadanía y de derechos. Y entonces podrán ir muchos grupos, como las marchas del 24 de marzo acá, que Claro. donde hay, y cada año una mira quiénes son, con qué bandera se camina, porque a diferencia de Uruguay, acá sí hay mucha bandera, hay mucho ruido, mucho movimiento, murgas y todo lo que se quiera, entonces van los sin techo, los sin tierra, las travestis, las trabajadoras sexuales, los movimientos estudiantiles, y todo el mundo confluye en una marcha, pero no necesariamente con un sentido único del pasado que se conmemora. Entonces, eso es un punto que va ahí, o sea, no todo, pero además queda todo otro espectro social que no va a la marcha No. por indiferencia y queda otro sector que no va a la marcha por oposición, que tiene otras memorias contrapuestas a las memorias dominantes de quienes van a la marcha. Entonces, me parece que una parte de la lucha, esto ya es más lucha cívico-política, es pensar que eso no existe. Y al pensar que eso no existe, por ahí cometemos errores políticos. Claro. Bien. ¿Y cómo visualizás entonces este rol de las mujeres ahora para la construcción de las memorias? No, ¿Ha cambiado con respecto las a... mujeres, no sé a qué te referís, porque las mujeres son tan diversas como las memorias. Entonces, va a haber, si una va a una marcha, va a haber grupos, o si va a la construcción, va a haber grupos que van a poner más énfasis en lo institucional
y se van a preocupar más, no necesariamente en la marcha, pero en la construcción, de las reivindicaciones de, por ejemplo, cuotas, paridades institucionales y todo. Hay un mundo. Hay otro mundo de mujeres muy preocupadas por las cuestiones de transformar las relaciones de género en la vida cotidiana, tratando, y en Uruguay es muy presente, todo lo que tiene que ver con la revolución de los cuidados. Sí. Otra, no necesariamente quienes piden paridad en el número de ministras y ministros son las mismas que están pidiendo servicios de cuidado. O Total. que están pidiendo nuevas masculinidades. Entonces lo que tenemos es una diversidad de focos de atención. Y ahí está, y estos focos de atención no son contradictorios, pero muchas veces no son convergentes, en el sentido de que, porque son distintas prioridades. Claro. Vamos a tener mujeres en cada una de estas. Mencioné algunas, cada una, porque después está todo lo que tiene que ver, que es otro mundo que a veces se toca conflictivamente, que tienen que ver con todas las nuevas identidades de género y la diversidad sexual. Que van por ahí también, pero van por ahí, van por acá, van por allá. Entonces tenemos como una multiplicidad de consignas y una multiplicidad de grupos, y sabemos muy bien, no sé cómo es justo en Uruguay, pero sabemos muy bien que hay una fisura bastante grande en otros lugares, pienso en España, dentro de los movimientos feministas, en la relación entre los feminismos y las diversidades, y en algunos temas que son muy calientes, especialmente las dificultades o las grietas dentro de los feminismos sobre el trabajo sexual, trata como aunque aceptación o no del trabajo sexual y el abolicionismo. Yo estuve en España hace un tiempo y esto estaba en las pintadas de las paredes de la universidad. Claro. Por eso hablamos de feminismos, ¿no? Y como decías al principio también, bueno, no hablamos de olas, pero sí, por ejemplo, en tu conferencia vas a hacer mención a tsunamis, mareas. Eso me parece que es un poco más ilustrativo. Bueno, lo que pasa es que hay una marea que puede llegar a ser tsunami, o sea, yo estoy usando las metáforas con cuidado, pero hay una marea, salió este libro hace poco, que se llama Mareadas en la marea. Ah, bien. Me gusta el título. Y se llama Diario íntimo y alocado de una revolución feminista, es de Fernanda Laguna y Cecilia Palmeiro. Salió hace cosa de un mes y medio, que son dos mujeres, artistas, una investigadora, la otra, que hacen como un diario de los últimos años y de todas las cosas en las que estuvieron metidas, del Ni Una Menos, del paro de mujeres, de los encuentros, o sea, hay un movimiento callejero, un movimiento que mezcla fiesta con, con demanda, con reconocimiento comunitario. Ahí nos sentíamos todas así, y cosas por el estilo, que una podría llamar es una marea, y ellas lo llaman la marea. Y me parece que es una buena expresión de esa marea. Y la pregunta que uno hace después de terminar de leer esto es la relación entre esta marea, que tampoco abarca a todas las mujeres. O sea, yo tengo 80 años, yo no voy a estos eventos. No son de mí, no son los que me... Además, si fuera, sería como una abuelita fuera de lugar. Además, no tengo fuerza para estar saltando 10 horas cantando y saltando, ¿no? O sea, hay modalidades que tienen también que ver con generaciones, con edades, con grupos. Entonces, por un lado está todo esto callejero,
Y por otro lado está, bueno, ¿qué se ha logrado en 40 años en términos de desigualdades de género? Y ahí hacemos otra cuenta, y la cuenta que hacemos de este lado, no necesariamente, porque, bueno, algo de esto estaba juntando datos para... No bajaron los femicidios. O sea, la marea tiene mucho de construcción identitaria, pero también hay otras cosas que son institucionales y que, bueno, no quiero adelantarme a los datos que les voy a mostrar el viernes. Seguro, seguro que vamos a esperar atentas a la conferencia del viernes, pero sí, como hablábamos, ¿no? De esta marea es importante, ¿no? Porque aparte vos vas a hacer referencia justamente a la dictadura y después, ¿no? Y también me gustaría como volver un poco a algunos puntos de tus investigaciones, que vos has analizado también los cambios en la familia y al rol del Estado y en particular la familia en relación al terrorismo de Estado, que me gustaría consultarte cómo visualizás que fue el rol de la familia justamente en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Sí, y paralelamente, quizás dos preguntas. En aquellos tiempos, ahí puede haber una cierta diferencia entre mínimamente Argentina y Uruguay en los términos legales, porque hay que pensar que en Argentina no había ley de divorcio, no. En Argentina no había igualdad jurídica de hijos, lo que se llamaba hijos legítimos e ilegítimos, matrimoniales y extramatrimoniales, porque no había ley de divorcio, ni que hablar de servicios de derechos y salud reproductiva, nada que ver, nada de nada de nada. Que ustedes en Uruguay algo más que de todo esto, mucho más temprano en Uruguay que en la Argentina. Entonces, vos lo que tenías era un modelo legal de vínculos de parentesco y familia y una práctica que se distanciaba bastante de ese modelo en algunos círculos y en otros no. Además, también recordemos que en el caso de Argentina, en comparación con Uruguay, el peso de la Iglesia Católica ha sido mucho más fuerte. Entonces, hay una noción de familia que está en la noción eclesial de familia, claro, que tenía mucha más vigencia legal, por lo menos en Argentina. Entonces tenés una situación de un modelo de familia que está siendo quebrado por básicamente sectores medios, que igual se separaban, se casaban en Uruguay o no sé dónde, o sea, había toda una... Tenían que hacer reconocimiento complicadísimo de hijos, porque no eran hijos legítimos. Esta terminología de hijo ilegítimo, hija ilegítima. Era muy grave toda esa situación. Entonces, tenemos toda una cuestión de familia que al mismo tiempo, la familia como institución de vínculos estaba muy, muy fuerte en todos lados, no cabe duda. Entonces, todo esto se transformó mucho a lo largo de estas décadas. Se transformó la legislación y yo lo que no sé mucho es cuánto se han transformado las prácticas. O sea, se han transformado las prácticas para algunos sectores seguro. En Argentina tenemos la ley de identidad de género, tenemos matrimonio igualitario, tenemos, o sea, un reconocimiento de vínculos de pareja, vínculos de afinidad, donde no importa el sexo de nacimiento. Cosa que era impensada hace 30 años, impensable. Entonces tenés todas estas transformaciones que en términos numéricos, en términos de porcentaje de población, es muy minoritario. Es un porcentaje chiquito de la gente que hace uso de todo esto, hace uso de toda esta legislación. Pero existe y está siempre empujando a un reconocimiento de mayor diversidad de formas de familia y de formas de vínculos.
Entonces, bueno, esa es una de las tendencias que tenemos en este campo. Que yo creo que, digamos, habría que hacer investigación mucho más cuidadosa, pero creo que el tema es quiénes y cuándo, para hacer la vinculación con el movimiento de derechos humanos, quiénes y cuándo asumieron estos debates como debates que están anclados en reclamos de derechos humanos. El que hizo investigación sobre esto en Uruguay y en Argentina es Diego Sempol. Y Diego tiene trabajos bastante súper interesantes mostrando cuándo y en qué momento, por ejemplo, la CHA, la Confederación de Homosexuales en Argentina, asumió muy tempranamente en relación con otros grupos gays y de la diversidad sexual un lenguaje de derechos humanos y reclamos en clave de derechos humanos. Otros no lo han hecho. Entonces, bueno, ahí están, esas son las sutilezas de los vínculos entre unas tendencias, unos grupos humanos y otros. Bien, pero estos cambios claramente, nuevas legislaciones, estos cambios en las familias y estas nuevas familias han sido también fruto de la lucha de los movimientos feministas y de los grupos de los movimientos sociales. Sí. O sea, nada, o sea, yo siempre digo, o sea, una de mis claves en los trabajos sobre ciudadanía es que nada se te regala. Nadie te va a regalar un derecho, porque sí. O sea, los derechos se conquistan. La ciudadanía es una ciudadanía activa. O sea, nosotros tenemos todo un trabajo, inclusive de materiales educativos, y la página se llama Ciudadanías Activas. No se llama Derechos Humanos, se llama Ciudadanías Activas. Porque de lo que se trata es de la acción humana que lleva a expandir derechos y responsabilidades, porque esta es otra. Decimos muchos derechos, pero no, la ciudadanía también envuelve responsabilidades, o sea, los cambios, por ejemplo, en legislación de familia, en Argentina el Código Civil de 2015, va hacia la corresponsabilidad de madres y padres o madres, o sea, frente a los hijos e hijas. O sea, se habla de corresponsabilidad. O sea, no se habla de derecho al cuidado en ese Código Civil. Bien. También está el tema del derecho al cuidado, pero no es solo derecho, también son responsabilidades. Súper importante esa palabra, ¿no? Porque justamente lo que decís implica la responsabilidad o la obligación de esa equidad en los cuidados y eso que se pide, ¿no? Que reivindicamos las feministas de el trabajo igualitario, ¿no? Y cuando hablamos de la corresponsabilidad parental. Exacto. Bien. Y me gustaría terminar y preguntarte si recordás algún momento o algún episodio que digas, bueno, en este momento me definí como feminista, o fue un proceso, o cómo te diste cuenta que estabas entrando en ese movimiento también, esos movimientos. Bueno, ahí tendría que ser muy, muy biográfico, autobiográfico. Es la idea. Y la idea, viste, una siempre vuelve también a la propia familia de origen. Seguro. Y no sé, o sea, en mi casa, digamos, en términos, por ejemplo, de educación, teníamos que ir a estudiar todas. Éramos 3 mujeres y un varón. Y no había diferencia entre las mujeres y el varón en ese punto. O sea, no es que... Y tampoco en qué carrera elegir. O sea, Bien. Nada que ver. O sea, no había estos mandatos estereotipados de que la mujer tiene que ser enfermera y maestra y el varón tiene que ser ingeniero mecánico.
no estaba en el estilo, a pesar de que era una familia ultra tradicional, y mi mamá era ama de casa, no salía a la casa, todo lo que quieras, pero no había, o sea, yo me crié en un ambiente en el cual yo no sentí, eh, inclusive después, cuando ya llegué a la universidad y todo lo demás, la Universidad de Buenos Aires, y especialmente el Departamento de Sociología, estaba lleno de mujeres profesoras. No había una cosa muy... Había un patriarca, Gino Germani, pero después no había. Entonces, en realidad, el choque sobre las desigualdades, y después cuando, inclusive en mi pareja, no éramos compañeros, no había yo no sentía que era una mujer subordinada Claro. en la vida cotidiana. Por ahí sentía subordinación en el mundo global, eh, pero ahí muy jóvenes nos fuimos a México. Y ahí uno chocaba contra unas prácticas cotidianas totalmente desconocidas para mí. Tanto mi compañero como yo fuimos a enseñar, éramos muy jovencitos, pero fuimos a enseñar a una universidad de provincia en México y ¿qué resultaba? El director del departamento de la facultad, si quería decirme algo a mí, se lo decía a él, que él me lo diga. Ya no sabía cómo dirigirse a una mujer profesional. Amigas o compañeros, gente que yo conocía, me llamaba por teléfono y me decía, ay, ¿le podés preguntar a Jorge si te da permiso para ir a tomar el té? O sea, el choque fue Claro. grande. En muchos lugares se fue más fuerte. Y entonces allí es que donde una empieza. Llego a enseñar a Nueva York. Fines de la década del 60 ya estaba empezando un poquito la ola feminista ya. Guerra de Vietnam, había mucha movilización, muchas cosas. Estoy en Nueva York y estoy enseñando en la universidad, ya con doctorado, bla, bla, bla. Enseño en la universidad y estoy embarazada. Y ahí hay una costumbre de lo que se llama horas de consulta. Cada profesor está en su oficina, de 3 a 5 recibe alumnos, ¿no? Que vengan alumnas. Y la cantidad de chicas de la ciudad de Nueva York en 1970 que venía a preguntarme cómo era posible hacer carrera universitaria y ser profesora y al mismo tiempo tener un hijo. Era impresionante. O sea, el modelo no existía. Claro. Entonces yo creo que el, el, el feminismo a mí me vino no tanto sobre la base de una experiencia personal de sometimiento y subordinación, mucho tiempo después, ahí hay una frase clave para estos procesos de descubrimiento que vos mencionas, en qué momento, que es una frase que yo la encuentro en muchas entrevistas, cuando alguien te dice, ahí me di cuenta, ese ahí me di cuenta. Fueron cosas... Eso porque quiere decir que tu marco interpretativo hizo clic, cambió. Entonces, ahí me di cuenta de esta desigualdad de género tan visible. Y después ahí me di cuenta de todas las trampitas de la vida cotidiana donde una dice, ay, mi pareja, nosotros somos iguales, claro, pero yo cambio los hombres, varones, cambio pañales, cocino, pero ¿quién organiza? ¿Quién compra? Se fija si hay pañales suficientes o hay que ir a comprar. ¿Quién organiza la vida doméstica? Y somos las mujeres. Entonces ahí te vas dando cuenta de toda esta cuestión de la época, además, que en aquella época fue el descubrimiento del trabajo invisible. Sí. El trabajo doméstico como trabajo invisible. Pero bueno, esa es una línea. Y otras de cuestiones en el mundo académico. Si van a ofrecer algún lugar, éramos carreras muy paralelas, a quien se lo ofrecían era él antes que a mí. Claro.
Entonces, bueno, ahí hay todos estos mini descubrimientos o macro descubrimientos que se juntan. Entonces, sí, yo diría que esa estancia en Nueva York de- de- del 69, donde se juntaba al mismo tiempo, pensemos el Mayo francés del 68, los movimientos en América Latina, el Cordobazo en la Argentina del 69, eh, la píldora como posibilidad de cambio en las sexualidades, etcétera, etcétera, fue una época donde hizo erupción. Y bueno, generacionalmente me tocó estar en ese momento en lugares calientes. Bien. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias realmente por estos minutos y todo este recorrido que hicimos por los movimientos sociales, feministas, los derechos humanos y la reivindicación de las memorias. Y bueno, antesala también a tu conferencia que Bueno, se va a muchas realizar. gracias a vos, siempre es lindo tener estímulos para volver, reflexionar, hacer memoria y todo esto. Bueno, Andrea. Realmente un gusto y ojalá que sea la primera de varias instancias que podamos dialogar, que me quedaron muchísimas cosas también para seguir conversando, pero es la excusa también para otros espacios que podamos tener. Muy bien. Hasta luego. Chao. Nos reencontramos entonces con Regenerades, este espacio que tenemos precioso con Natalia Calvelo y Jimena García, que nos pueden seguir en YouTube, en este canal y también en Instagram. Síganos en las redes donde vamos a estar compartiendo entrevistas e informes sobre género y derechos humanos. Hoy con Elizabeth Schelling. Muchísimas gracias. Y la conferencia entonces, la cita está hecha para este viernes 19 de mayo en la Facultad de Información y Comunicación. Hasta pronto. Muchas gracias. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos.